Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en el marco del 17º Foro Metropolitano, Construyendo Gobernabilidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires, y nos acompaña en esta entrevista, previo al bloque de empleos del futuro, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, a quien en nombre de toda la Fundación queremos agradecerle muy especialmente, dedicarle este tiempito al diálogo y a pensar un poquitito con nosotros. Sabemos que tienen una agenda súper cargada y además responsabilidades institucionales que por momentos no los deja descansar, pero tomarse un tiempito para reflexionar con nosotros, para contribuir en los aportes que también desde la sociedad civil queremos hacer a la política pública, para nosotros es un placer, es un honor y es digno de reconocer. Así que, Matías, muchísimas gracias por estos minutos. Hemos repartido la entrevista en 4 o 5 ejes para arrancar, y porque el foro que históricamente fue presencial, hoy lo tenemos en modo virtual y en la plataforma, producto de este contexto de la pandemia mundial. Nos gustaría que reflexiones un poco sobre el contexto COVID, particularmente cómo el contexto afectó el área metropolitana de Buenos Aires, que es el foco prioritario de trabajo de la Fundación, pero además del contexto COVID, cómo están pensando, porque ya se ha anunciado públicamente, algunas acciones de un plan de reactivación productiva, y bueno, cómo están desde el Ministerio encarando este proceso. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación Metropolitana, un gusto poder conversar con ustedes. Lo primero que tenemos que decir respecto al COVID-19 y la crisis que significó en términos económicos, tuvo que ver mucho el análisis que hicimos respecto a los impactos que efectivamente ocurrieron, y también a su evolución posterior. Está claro que tuvimos dos etapas muy diferenciadas. Creo que en un primer momento, fines de marzo, principios de abril, y buena parte del mes de abril, que fue el momento más complicado, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso de aislamiento muy fuerte en todo el país, y después hubo una segunda etapa donde comenzamos a reabrir las diferentes actividades económicas. Es decir, básicamente esta etapa sirvió para concientizar a la gente, al mundo productivo, a las empresas, respecto a la necesidad de tomar diferentes medidas. Debo decir que el sector industrial, diferentes sectores económicos, tuvieron un comportamiento ejemplar. Creo que estuvieron a la altura de las circunstancias, fueron muy veloces, muy ágiles en adoptar nuevos protocolos, en entender la necesidad de generar nuevas medidas para evitar la propagación del virus. Y esa siguiente etapa, digamos que yo la fecho a fines de abril, comienzos de mayo, comienza con la reapertura gradual, paulatina, de muchas fábricas, muchas actividades productivas, y se va consolidando ya de manera más reciente, ¿no? Con las reaperturas que se empiezan a producir de manera ya más masivas, ¿no? Pero, para ser bien claros, todavía está claro que el problema no está resuelto en absoluto. Sabemos, quienes vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires, que tenemos una gran cantidad de actividades afectadas, sobre todo en el caso del turismo, de actividades culturales, de la gastronomía, que se ha rehabilitado, pero naturalmente está todavía lejos de su funcionamiento potencial, porque obviamente no pueden desplegar su actividad de manera normal. Así que estamos viendo esta heterogeneidad. Creo que en este marco, bueno, hemos aplicado diferentes herramientas. Desde el punto de vista de apoyo a la producción, hubo dos grandes ejes, que fueron el programa ATP, que tuvo un impacto muy positivo en términos de preservar capacidad productiva de empleo. Obviamente el daño existió, pero sí creo que fue fuertemente morigerado, lo que nos llega de diferentes maneras en el sector industrial, en muchos servicios, que bueno, el ATP contribuyó a evitar, digamos, situaciones muy complicadas en abril y mayo, y después se empezó a poco a normalizar. El mecanismo financiero, las líneas que el Banco Central instrumentó con regulación y que las complementamos con subsidio de tasa, y también con fondo de garantías. Este es el escenario, digamos, pandemia, y ya, digamos, del mes de julio a agosto comenzamos a implementar medidas pensadas en la reactivación. Digamos, nuestro Ministerio trabaja de manera gradual y simultánea en lo que es paquete pandemia, paquete reactivación y paquete de desarrollo. Cuando hablamos de reactivación hablamos de financiamiento, política industrial, desarrollo de proveedores, todo lo que es reactivación económica. Cuando hablamos de desarrollo hablamos de los nuevos sectores, las nuevas actividades que
pensamos que Argentina tiene que desarrollar en esta década para no solamente recuperarse del daño que ha generado el COVID-19, sino también para plantear un escenario de crecimiento sostenible en el tiempo, que nos permita, bueno, darle a la Argentina un escenario, insistimos, ¿no?, de empleos genuinos, los nuevos desafíos en materia de industria 4.0, bueno, todo lo nuevo que ocurre a nivel internacional y que Argentina está ciertamente un poco rezagada. Perfecto. Me interesa entrar en ese punto, Matías, y por ahí corriéndote un poquitito de tu rol como ministro. Sos doctor en ciencias sociales, economista, digo, apelamos a la mirada del intelectual, ¿no?, en este pequeño paréntesis, y nos gustaría tu análisis en relación a esto, al teletrabajo, los empleos del futuro, la convivencia de eventualmente dos paradigmas, uno más tradicional y otro, sí, que lógicamente se va imponiendo y creciendo exponencialmente. Pensar estos procesos vinculados al desarrollo federal, a la industria del conocimiento, digo, ¿cómo es tu mirada en relación a toda esta tendencia? Porque claramente es una tendencia irreversible. Bien, creo que es una pregunta muy estimulante. Está claro que la pandemia incluso ha acelerado esa agenda digital. Fenómenos que ya existían antes de febrero o marzo de este año, bueno, han debido acelerarse porque han obligado a las empresas a teletrabajar, nos han obligado a todos a hacernos mucho más amigos de las tecnologías de información y comunicación, a usar el comercio electrónico, digo, a lo mejor algunos ya lo usamos, pero poquito. Otros no querían saber nada, preferían usar los métodos tradicionales y la pandemia los obligó a aprender. Y son aspectos dentro de todo lo sumamente negativo del trabajo de la pandemia, son algunas pocas cosas positivas que van a quedar, ¿no?, de obligarnos a acelerar esa agenda digital. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un avance muy fuerte de lo que llamamos Industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, que significa más automatización, significa trabajar la Internet de las cosas, significa también la digitalización, y es un fenómeno que a lo mejor está muy instalado en el mundo de las empresas grandes. En las pymes es un fenómeno que llega con más lentitud, y esto hay que acelerarlo, por eso desde este ministerio hemos iniciado ya una red 4.0 de digitalización pyme, junto a las cámaras empresarias o universidades. Es un tema que nos parece central para pensar el presente y el futuro, ¿no? Vemos modificaciones importantes en el mundo del trabajo. Conversaba hace pocos días con una gran empresa del mundo de la economía del conocimiento, que le preguntaba, bueno, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo se imaginan el regreso a la normalidad o a la nueva normalidad, la post-pandemia? Y dice, bueno, hay cosas que cambiaron. Nosotros realmente, me decía, apostamos a que el teletrabajo se llega como una forma que se queda. Ojo, el teletrabajo, dice, no es que reemplaza completamente las formas tradicionales. Ahora sí modifica algunos parámetros. Entonces me decía, si por ahí un edificio corporativo tenía antes 80% del espacio destinado a puestos de trabajo tradicionales y un 20% a espacios de reunión y sociabilización, lo que se viene es lo inverso. Se viene es por ahí 20% para puestos de trabajo, mucha gente teletrabajando, pero sí yendo una vez, 2 veces por semana a trabajar a la oficina, al edificio corporativo, pero espacios comunes, ¿no? Espacios de reunión, de esparcimiento, y dicen, bueno, naturalmente hay cosas que el teletrabajo reemplaza muy bien, pero hay espacios vinculados a la creatividad, a la sociabilización, que son irreemplazables y que tienen que seguir existiendo. Y esto habla de nuevas formas de empleo también, ¿no? Porque en algo que nos preocupa a nosotros muchísimo, tiene que ver con la federalización, y ustedes lo saben muy bien, como área metropolitana, los problemas que tenemos en esta área por la sobrecarga que tenemos, ¿no?, de población, de actividad productiva, económica, nos falta de planificación, los problemas que tenemos de hace décadas en esta región tan relevante de Argentina y de América Latina. Bueno, eso tenemos que resolverlo también descentralizando. Nosotros tenemos que lograr que más argentinos que nacen en La Rioja, en Tierra del Fuego, en Misiones, vivan en esas provincias, se desarrollen ahí. Y bueno, esto la verdad que también lo he conversado con muchos empresarios del sector que me dicen, bueno, yo voy a tomar gente, voy a contratar
empleados de La Rioja, de Misiones de Tierra del Fuego, van a teletrabajar y vendrán a la oficina corporativa en Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, una vez por mes, porque insistimos, hay cosas que, bueno, no son reemplazables, ¿no? Con la distancia, con las tecnologías digitales, pero habla de otras formas de trabajo y habla de otras posibilidades que, insisto, ¿no? Creo que van a ser positivas en lo que hace a descentralización, sin perder de vista la relevancia que tiene esta área metropolitana, pero ya se estructura de otra manera, nos permite trabajar mucho mejor, y también nos permite empezar a introducir nuevos desafíos, ¿no? Yo cuando hablo de esto, inmediatamente voy a las discusiones respecto a las modalidades de transporte, a la revolución 4.0 en el transporte, a la movilidad sustentable. Bueno, digo, acá hay un montón de desafíos nuevos que me parece que Argentina tiene que empezar a asumir con mucha más fuerza, y estamos en ese camino, con nuevos proyectos que tenemos en carpeta, proyectos de ley y acciones concretas que estamos comenzando a implementar, pensando en la pospandemia, justamente. Sí, la verdad que sí, estás tocando varios de los temas que aparecen en el foro. Recién tuvimos una entrevista con el ministro Gabriel Catopodis y él planteaba esto, el desarrollo de infraestructuras pensando en una Argentina más federal. Nosotros desde la Fundación tenemos un planteo de planchar demográficamente el AMBA y que se desarrolle en el resto de las regiones del país. En eso la política pública juega un rol central porque puede direccionar propositivamente. Quiero seguir con un tema que es uno de los sectores muy afectados, pre-pandemia inclusive, por el desempleo. Sabemos que hay mucha coordinación interministerial. Es el sector de 18 a 24, ¿no? Cerca del 28% de los jóvenes pre-pandemia estaban desempleados. Y justamente son muchos de los chicos que algunos todavía no machean o no calzan perfectamente con este tipo de empleo. ¿Cómo ves ese desafío, volviendo a tu rol desde el ministerio? Digo, ¿cómo se piensa ese desafío para los jóvenes y los empleos que vienen? Bien, es una muy buena pregunta. Coincido en el diagnóstico. Tenemos un problema de empleo joven en Argentina, ¿no? Cuando mira las tasas de desempleo en los jóvenes es más del doble que el promedio general, y es más grave aún en el caso de las mujeres jóvenes, ¿no? Argentina tiene tres grandes brechas, ¿no? Las brechas de ingresos, las brechas de género y las brechas territoriales. Entonces, es un tema que tenemos que trabajar, digamos, de manera conjunta para mejorar la situación de Argentina. Yo creo que hay varios aspectos para mencionar. Uno es que nosotros somos bastante críticos de la idea de que ese es un sector, si uno cruza la variable etaria con la variable de formación de base, uno diría, esos jóvenes quedan excluidos de estas nuevas posibilidades. Yo creo que no es así, que estamos a tiempo de trabajar en una inclusión educativa, en una inclusión productiva, para que muchos de estos jóvenes puedan integrarse en la economía del conocimiento. Vemos, por ejemplo, hace pocas semanas anunciamos una serie de planes de capacitación de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento que tiene este ministerio, con la idea de introducir a los jóvenes en la programación, hacer un primer herramental, una capacitación virtual para jóvenes y especialmente muy focalizado a mujeres. Es una actividad que está muy masculinizada, la de la programación. La verdad que no le demos razones objetivas para que sea así, así que también queremos fomentar que haya más mujeres en la programación, y de hecho la Ley de Economía del Conocimiento que hemos impulsado y que aprobó con eso hace poco tiempo, genera premios adicionales en el impositivo para incorporar mujeres, y más aún si son mujeres de diferentes regiones del país. Pero dicho esto, hicimos una convocatoria masiva para este programa de inclusión en programación, de formación, que es una primera etapa de unos meses de entrenamiento, y que después da las primeras herramientas para ya incorporar en una segunda etapa de capacitación y formación para entrar al mundo del trabajo. La verdad que se inscribieron 150.000 jóvenes, ¿no? Nuestro plan está orientado a tener 3.000, 4.000 en la primera etapa, y tenemos 150.000. Claro. Hay una demanda muy grande, hay mucho interés, hemos detectado experiencias muy positivas de jóvenes por ahí que a priori uno decía, bueno, este chico
terminó la secundaria, después no siguió su formación, está trabajando en empleos de baja calificación, parece que lo perdimos esa carrera, y no, tenemos muchos casos de chicos que, bueno, que con una formación, con este esfuerzo, los incorporamos en el mundo de economía del conocimiento, del software, de diferentes actividades de servicios vinculados al conocimiento. Así que nosotros pensamos que esto es posible, ¿no? Por supuesto que no es sencillo, no es tarea sencilla, pero tenemos experiencia que nos indica que es posible de lograr, y vamos a hacer un esfuerzo grande, porque pensamos que hay un desafío enorme, y es un sector que, digámoslo con claridad, es un sector que tiene prácticamente pleno empleo. No tenemos hoy en Argentina jóvenes formados en programación que no tengan un empleo, son empleos que generan buenos salarios. Argentina tenía, cuando comenzó la ley de software en el año 2005, tenía menos de 30.000 personas ocupadas en software y tiene más de 120.000. Claro, sí. Exportábamos 200 millones de dólares, hoy exportamos 2.000 millones de dólares de software. Así que hay casos de éxito que en un país donde muchas veces nos flagelamos y remarcamos la mitad medio vacía del vaso, que existe, ¿no? Por supuesto hay que analizarla, también hablemos de la otra mitad medio llena, y es que esto ha funcionado bien, y si le agregamos lo que es servicios profesionales, ahí nos vamos a más de 200.000 empleos, a 6.000 millones de dólares de exportación, y apuntamos realmente a que tengamos 10.000 millones de dólares de exportación en poco tiempo, claro. A este impulso de la economía del conocimiento. Nosotros en la Fundación decimos que somos optimistas consuetudinarios, y hace poquito en un diálogo sobre el destino del AMBA veíamos esto, ¿no? Los sectores de alta empleabilidad, de mucha demanda, y uno es el sector del conocimiento, otro tiene que ver con todas lo vinculado a la agroindustria, ¿no? Y me parece que ahí también hay que fortalecer esas asociatividades. Me quedan dos preguntas para no abusar de tu generosidad y de tu tiempo. Por ahí algunos detalles del plan de transformación digital, porque nos parece que realmente es una línea, una política pública que me parece que promueve, ¿no?, esta incorporación. Sobre todo, digo, el perfil productivo del AMBA predomina el pimerío, ¿no?, como clásicamente se dice. La cadena más fuerte es la de las pymes. Entonces, en ese punto me parece que, de nuevo, la política pública siempre marcando el rumbo es algo que tenemos que atender, que debemos mirar. De alguna manera, si vemos algo para mejorar, que podamos proponer, digo, me parece que en el tipo de organizaciones como la nuestra, que son organizaciones que permanentemente contribuyen y promueven diálogo entre actores, creo que está bueno, y sobre todo por todo el público que nos está siguiendo en el foro, que realmente esto de hacer el foro virtual nos permitió también como organización llegar a un montón de gente que anteriormente no podía participar de nuestras actividades, porque tal vez con esta mirada cabacéntrica hacíamos el evento en alguna universidad o en algún salón de la Ciudad de Buenos Aires, y muchos investigadores, empresarios o personas de municipios o de organizaciones sociales no nos podían acompañar porque tenían que desplazarse. Digo, en ese punto también somos optimistas de que esto dinamiza enormemente un foro de estas características, optimiza el tiempo y demás. Así que vuelvo a la pregunta, me parece que el plan de transformación digital, algunos detalles que quieras ampliar serían muy interesantes. Bien, nosotros hemos lanzado la primera etapa junto con la Secretaría PYME, fundamentalmente. Pensamos que hay una oportunidad enorme, ¿no? Hago una aclaración también importante, porque también este tipo de nuevas economías vinculadas al conocimiento, la digitalización, también están como rompiendo las barreras tradicionales con las que solíamos analizar los sectores económicos, ¿no? Esta idea de una actividad primaria por un lado, la transformación industrial, los servicios. Y hoy cuando uno habla del agro, cada día más habla de agro 4.0, donde hay drones, satélites involucrados, donde hay un análisis mucho más pormenorizado, es una actividad llena de apps y de diferentes formas de relacionarse dentro del mundo agroindustrial, mucho más tecnificado y con mucho conocimiento humano aplicado. No es la actividad agropecuaria de hace 50 años.
Y esto mismo ocurre en diferentes servicios, en la industria, las industrias tradicionales, que uno dice, bueno, hay sectores tradicionales maduros, pueden ser maduros, pero están incorporando también tecnologías digitales. Y hoy, todo ese pimerío del que vos hablás, lo que estamos buscando es que ingrese en esta revolución digital, que pueda ofrecer soluciones 4.0. También es esto, ¿no? Existen por un lado lo que son las manufacturas, y ahí es el mundo de los sensores, del mundo de las diferentes industrias típicas vinculadas a la microelectrónica, aplicada a Internet de las Cosas, 4.0, y hay ingeniería de soluciones 4.0, que es, bueno, cómo pienso un sistema de un municipio para organizar el tránsito, y el estacionamiento de los vehículos, y que una persona que va en un vehículo manejando pueda con su celular saber dónde estacionar y no estar dando vueltas 40 minutos sin saber dónde dejar el auto, gastando más dinero. Hay un montón de aspectos, ¿no?, que tienen que ver con los sistemas de recolección de residuos, con un uso más eficiente de los recursos, con mejoras en el medio ambiente. Bueno, ahí estamos trabajando en toda una red donde están involucrados ADINRA, CADIEL y otras cámaras empresarias, las universidades. El objetivo central es involucrar a las pymes de todo el país en esta revolución, que puedan conocer las herramientas, sensibilizarlas y adoptarlas internamente en sus empresas, e incorporarlas también como nuevos servicios a prestar, que puedan tener la capacidad de crear y de innovar con las nuevas herramientas, digo nuevas que en el mundo ya no son tan nuevas, pero en Argentina estamos un poco rezagados, quiero decirlo, respecto a este tema. Y esto se va a complementar con un lanzamiento que vamos a hacer entre diciembre y enero, que es ya sí, un plan integral, Argentina 4.0, que es la llegada masiva de estas tecnologías a todo el entramado productivo, que es un plan para toda la década. Argentina tiene que trabajar fuerte esta década en inteligencia artificial, en 4.0, en automatización, para poder avanzar, insisto, en algo que, insisto, ¿no?, cuando un país no avanza en esta dirección, no solo no avanza, sino que retrocede, ¿no?, porque los competidores van mucho más rápido. Entonces, realmente la ganancia de productividad que da esta revolución es tan intensa que, insisto, no estar en este camino es retroceder, no solamente no avanzar. Es cierto que pensamos muchas veces el presente con categorías del pasado, y toda esta revolución y toda esta llegada masiva, como decías, Matías, al entramado productivo, va a tener un impacto en el corto, mediano y largo plazo. Para terminar, nos gustarían dos reflexiones vinculadas con esto. Por un lado, cómo la legislación debe acompañar todo este proceso, y por otro lado, es cierto que hay sectores que están ya muy integrados y a la vanguardia, como se hablaba por ahí de agroindustria, pero ¿cuál es el perfil del resto de los sectores? ¿Cuáles serían por ahí los más rezagados y que tal vez amerite alguna estrategia diferenciada una vez que esto empiece a correr, ¿no es cierto? Mira, a mí me parece que una de las características que tiene este proceso que estamos viviendo es su transversalidad. Como decíamos antes, por ahí antes no tenía sentido, o tenía mucho más sentido diferenciar entre lo que era la actividad primaria, la actividad industrial. Hoy hablamos como decíamos, de agro 4.0, de industria 4.0. La economía del conocimiento juega un papel central en todas las actividades, la gran mayoría de las actividades económicas, y le agregan valor, digitalizan, generan nuevas soluciones, y además van generando nuevas aplicaciones y productos, muchas de las cuales todavía no las podemos imaginar, ¿no? Esto es una innovación que se va dando de manera permanente, ¿no? Hoy hablamos, por ejemplo, de turismo y de ciudades inteligentes y de nuevos paradigmas para el marketing digital. Vamos a decir, me parece que hay un montón de aplicaciones novedosas que tenemos que tomar en consideración. Esto, en primer lugar. En cuanto a la legislación, me parece que hay varios aspectos. Uno tiene que ver con la promoción. Es muy importante que el Estado acompañe a las empresas con reglas de juego, con incentivos para incorporar decididamente esta agenda en las políticas públicas y en la producción de las empresas. Un ejemplo de esto es nuestra Ley de Economía del Conocimiento, que es un elemento muy importante que insisto, está generando incentivos muy claros en términos de
incentivos fiscales, de financiamiento de inversiones, y por otro lado, venir también estableciendo reglas de juego que vayan modernizando y actualizando esta situación, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el teletrabajo, que ha generado una nueva legislación, que sé que ha despertado algunas críticas, bueno, algo que ocurre mucho en este país, que por ahí enseguida aparecen algunas posiciones encontradas, pero yo creo que es bueno que se empiece como a legislar sobre lo nuevo, ver cómo funciona, a lo mejor, digamos, habrá cosas para revisar a futuro, pero bueno, que ya podamos incorporar esta mirada en la legislación, que vaya acompañando, y por sobre todas las cosas que cambiemos un poco la mentalidad, esto que te decía recién, ¿no? Ya no hay más sectores viejos, sectores nuevos, hay actividades y hay tecnologías, y de la manera en que tengamos la habilidad de incorporar esas tecnologías en las actividades nuevas y viejas, vamos a estar fomentando el desarrollo, vamos a estar alineados en las nuevas tendencias internacionales, o nos vamos a rezagar. Insisto con lo mismo. Hoy no hacer nada no es estancarse, es retroceder. Porque en el mundo, en los países desarrollados y en muchos países en desarrollo, estas agendas están al día y con muchos recursos. Yo creo que cualquiera se asustaría cuando lean lo que invierten Estados Unidos, países de Europa, China, en investigación y desarrollo, en lo que hace a 4.0, en renovables, son cifras astronómicas. Acá no tenemos esos volúmenes de inversión, pero sí tenemos mucho talento y mucha capacidad para hacer saltos tecnológicos y de upgrading y también de innovación incremental. Entonces, lo tenemos que hacer, lo nuestro será por ahí más de nicho, pero insisto, lo tenemos que hacer y tenemos que dar herramientas generales al mundo de las pymes para trabajar en la nube, para digitalizar, para incorporar Internet de las cosas, para tener soluciones creativas, no vuelvo a decir. No hay que enloquecerse pensando que uno no va a hacer lo que puede hacer Apple o lo que hace una empresa de robótica alemana, pero sí puede generar un montón de soluciones creativas, y esto es realmente el trabajo con universidades, con centros tecnológicos, con pymes innovadoras, y es esto. Y es un Estado que está presente con legislación, con programas públicos de apoyo y con redes, ¿no? Hoy es fundamental el trabajo en redes. Hoy nadie puede resolver por sí solo este problema. El Estado por sí solo no lo resuelve, el sector privado por sí solo no lo resuelve, los trabajadores emprendedores tampoco. Es un ecosistema donde tenemos que estar todos integrados y dialogando permanentemente para implementar estas soluciones y estar a tiro de estas nuevas tecnologías que hoy a nivel internacional cobran cada día más fuerza. Perfecto. Señor Ministro Matías Culfas, muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu claridad, por tu tiempo. Creo que es el telón de fondo ideal para la mesa de Industria 4.0, los empleos del futuro, así que un grupo de reconocidos panelistas también van a estar hablando y van a estar tomando como punto de partida esta extraordinaria entrevista por la capacidad, por la claridad y por los contenidos que nos aportás en este diálogo. Y como organización de la sociedad civil, muchísimas gracias también por dedicarle tiempo a nosotros, a este esfuerzo que desde la sociedad civil hacemos colaborativo para contribuir en nuestro granito de arena a la mejora de las políticas públicas. Así que en nombre de la Fundación, Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Gastón, gracias a todos los miembros de la Fundación y bueno, a toda la gente que está conectada en este seminario. Esperemos que sea muy provechoso y que sea una instancia más de diálogo para esto, ¿no? Para que, en definitiva, poner a la Argentina de pie es una tarea de todos.